Bendiciones y bienvenidos al canal de Lectores de la Biblia y bienvenidos ya a la octava parte del libro de Génesis. Nos habíamos quedado en el capítulo 35 con el nacimiento del último hijo de Jacob. Se llama Benjamín, así que vamos a arrancar el capítulo 36 desde ahí. Capítulo 36. Descendientes de Esaú. Bueno, acá pasa algo similar como había pasado con Lot y Abraham, que cuando empezaron a crecer, cuando estaban habitando juntos, la tierra se les hizo chica, así que se tuvieron que separar. Y acá el que se va es Esaú. Y cuentan sus hijos, ¿no? En una lista de sus descendientes. Y él se va a la tierra de Seir. Y el capítulo se separa también en esas dos secciones. Los descendientes antes de Seir y cuando ya llega a aquella tierra, también tiene más hijos. Y cuenta un poco, ¿no? Los distintos hijos que ha tenido con las distintas mujeres. Y hay un versículo, pero en verdad 3 versículos, que repiten lo mismo, que dice que Esaú es Edom. Y esa frase la entenderían la audiencia original sería, que son los israelitas, para cuando ellos están escuchando este mensaje de que Esaú es Edom, lo que le quiere decir es que son sus parientes. Israel desciende como hemos visto antes, se le puso el nombre de Israel a Jacob. Entonces los israelitas serían los hijos de Jacob, y los edomitas serían los hijos de Esaú. Entonces el capítulo 36 resume un poco eso. Capítulo 37. Bueno, ahora vamos a ver la vida un poco más a detalle de uno de los personajes que también tal vez algunos conozcan, que es José. José y sus hermanos. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Sueños de José. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: Os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y aquí que vi mi gavilla, se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí he tenido aún otro sueño. He aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. José va en busca de sus hermanos. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel dijo a José: ¿No están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él les dijo: Iré. Entonces Israel le dijo: Ve ahora y mira cómo están tus hermanos, y cómo está el rebaño. Tráeme noticias de ellos. Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó diciendo: ¿Qué buscas? Y él respondió: Busco a mis hermanos. Te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió: Se han ido de aquí, pues yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Complot de los hermanos de José. Cuando ellos lo vieron de lejos, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: Aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: Una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos. Y dijo: No le quitemos la vida. Rubén les dijo además: No derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis mano encima. Esto dijo para poder librarlo de sus manos y volverlo a su padre.
Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él. José vendido como esclavo. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venidas de Galad, con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Jacob llora a José. Cuando Rubén volvió al pozo, he aquí José no estaba en el pozo. Entonces rasgó su vestido, y volvió a sus hermanos y les dijo: El muchacho no está allí, ¿y yo? ¿A dónde iré? Entonces tomaron la túnica de José, y mataron un macho cabrío, y empaparon las túnicas en la sangre. Y enviaron la túnica de muchos colores, y la llevaron a su padre, y dijeron: Encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él examinó y dijo: Es la túnica de mi hijo. Una espiga lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado, y dijo: Ciertamente enlutado bajaré al Seol, por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Capítulo 38. Bueno, acá pasa algo raro. Es como que cambia completamente la escena y nos muestra la vida de uno de los hermanos de José, que es Judá, el que tuvo la idea de vender a José a Egipto. Y yo creo que es a propósito, para que veamos la conducta de Judá y en el capítulo 39 veamos la conducta de José, como para contrastar, ¿no?, la maldad y la iniquidad de Judá con la justicia y la integridad de José en Egipto. Y la primera parte del capítulo 38 se las resumo hasta el versículo 12 y ahí se los leo. Lo que sucedió fue que Judá se separó de sus hermanos y se fue con un hombre llamado Hira, y tomó una mujer de los cananeos, cosa que no se hacía, como habíamos visto antes. Por lo general se, se casaban entre parientes, para como mantener todo lo que eran las costumbres sin mezcla. Entonces Judá ya ahí se mezcla con una hija de Canaán. Tiene 3 hijos: el mayor, que se llama el segundo, que se llama Onán, y el tercero, que se llama Sela. Y lo que sucedió fue que le consiguió a su primogénito, a una esposa que se llama Tamar, pero como vio Dios que era malvado, le quitó la vida. Entonces Judá le dice a su segundo hijo que se junte con la esposa de su primogénito, que había quedado viuda, que le levante descendencia, pero como él tampoco quería hacerlo, Dios también le quita la vida. Y como el tercero era menor, le dice a Tamar que se quede con su padre hasta que su hijo crezca y después se lo iba a dar. Entonces retomamos desde ahí. Pasaron muchos días y murió la mujer de Judá. Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira. Y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole: He aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó en la entrada de Enaim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún le había sido dada por mujer. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues había cubierto el rostro, y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo: Vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿Qué me darás por estar conmigo? Él respondió: Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo: ¿Me darás una prenda hasta que lo envíes? Y él respondió: ¿Qué prenda tengo que darte? Y ella dijo: Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella quedó embarazada. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adullamita,
para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló, y preguntó a los hombres del lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim, junto al camino? Y ellos dijeron, aquí no había ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo, no la encontré. Y además los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo, que se quede con las prendas, para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no lo has encontrado. Y sucedió que como a los 3 meses, informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado, y aquí ha quedado embarazada a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas, estoy encinta. Y añadió, te ruego que me examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí habían mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano, y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata a la mano diciendo, este salió primero. Pero aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Pares. Pares significa brecha. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano, y le pusieron por nombre Sara, que significa amanecer o resplandor. Capítulo 39. José prospera en Egipto. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos, y llegó a ser un siervo personal, y lo hizo mayordomo de su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa, y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. José y la mujer de Potifar. Sucedió después de estas cosas, que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en la casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo agarró de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en su mano y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y le dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. José arrojado a la cárcel. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras de su mujer, entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Capítulo 40. José interpreta dos sueños. Después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor el rey de Egipto, y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel,
en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José, y él le servía, y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y aquí estaban decaídos, y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿Por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: Hemos tenido un sueño, y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Sueño del copero del rey. Contó pues el jefe de los coperos a José su sueño, y le dijo: En mi sueño, he aquí había una vid delante de mí, y en la vid habían 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo: Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón levantará tu cabeza, te restaurará tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Sueño del panadero del rey. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: Yo también vi un sueño, y aquí habían 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves lo comían de la cesta de sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo: Esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne. Cumplimiento de las interpretaciones. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró el jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Uf, bueno, recién empieza, lo de José. Pero dentro de todo lo que pasó, 2 cosas me llamaban la atención. La primera, probablemente a muchos de ustedes también les haya llamado la atención, que dice que el Señor estaba con José, porque es algo que se repitió mucho. A pesar de que estaba en la cárcel y estaba pasando mal, Dios estaba con José. Era parte del plan. Y eso nos consuela, ¿no? Si nuestra conciencia no nos reprende delante de Dios y estamos pasando una situación difícil, es que estamos siendo procesados por Dios. No nos va a quedar otra que fortalecernos en Dios, en su carácter, confiar, solamente confiar en Él, que Él es bueno y que todas las cosas nos ayudan a bien. Y lo otro que me llamaba la atención también tiene que ver con esto mismo, que a veces nos puede llegar a tocar, porque Dios no te va a afligir si no es necesario. Él no se complace en afligirnos, en que la pasemos mal, pero si es necesario, lo va a hacer. Bueno, lo otro que me llamó la atención era ese último versículo que dice que el jefe de los coperos no se acordó de José. José le dijo: Esta es tu interpretación. Cuando te pase, cuando Faraón te restaure, acordate de mí, sacame de acá. Y yo me ponía a pensar: ¿cómo se te olvida algo si solo pasaron 3 días? Y además, ¿cómo no va a estar expectante el jefe de los coperos si le estaban diciendo que lo iban a sacar de ahí? Recontra, seguro estaba esperando ese momento en que pasen los 3 días y ver qué pasaba. Y bueno, dice que se olvidó. Y ahora ahí vemos también la soberanía de Dios aún en esos detalles, que no se puede, no podemos escaparnos. Y sé que no es fácil, pero bueno, hay que confiar en Dios. Después vamos a ver más adelante el resultado de este proceso. Así que bueno, los dejo a ustedes ahora que en los comentarios me digan las cosas que les hayan llamado la atención. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un me gusta. Si no están suscritos todavía, suscríbanse, que ayuda mucho el canal para que se siga compartiendo y sigamos creciendo. Y entre todos también seamos edificados. Nos vemos, si Dios permite, en el siguiente video, y paz del Señor.